Bien, hola, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Pues gracias por conectarse a la sesión final de esta materia, del primer módulo del diplomado en arte contemporáneo. Es una sesión que a mí en realidad me da mucha ilusión. Bueno, por una parte me entristece, claro, porque es la última. Creo que hemos compartido un espacio muy rico de discusión y también de preguntas, ¿no? Que creo que ha sido lo más importante, lo que ha marcado el ritmo del curso, hacernos preguntas más que quizá tener respuestas ya cerradas. Así que yo lo he disfrutado mucho y por eso me entristece, pero también me ilusiona porque es una sesión dentro de lo que he planeado, digamos, de lo que he imaginado, que viene de alguna manera a generar conexiones y a producir un par de cierres, ¿no? De algunas cosas que habían quedado por allí pendientes y que de alguna manera puede aglutinar, revisar, ¿no? O volver la mirada, nos va a hacer volver la mirada sobre cosas que ya habíamos estado discutiendo en sesiones previas, incluso desde la primerísima sesión. En ese sentido, creo que están los de Cádiz, en efecto. En ese sentido, puede ser muy rico, creo, el día de hoy, no solo para abordar el tema final, por supuesto, la idea de la tecnología en el arte contemporáneo, sino también, y quizás sobre todo, para precisamente, como acabo de decir, generar esas conexiones que nos permitan releer todas las otras dudas que hayan podido quedar pendientes a lo largo de este bloque. Y espero también, si el tiempo nos rinde, para que resolvamos una que otra interrogante que pueda haber allí sobre el trabajo final. De todas formas, igual como le acabo de decir a Raluca, quedo disponible, ¿sí? Para cualquiera de sus preguntas a través o bien del email, ¿sí? O bien de nuestro chat, o grupal o personal, como prefieran, ¿sí? Entonces, si bien quiero dedicar tal vez una media hora, si nos rinde el tiempo, para esas preguntas, si no hay tiempo para hacerlo, pues sin ningún problema les atiendo por otra vía después, ¿sí? Recuerden que tienen todavía 2 semanas, ¿sí? Para la entrega del trabajo. ¿Okay? Entonces mi plan es dedicarle una primera hora o 45 minutos, si va bien, al tema de la tecnología. Ya tenían un texto sugerido, muy básico en realidad, una suerte de revisión más bien de la historia, de la breve pero potente historia de estas prácticas. Yo no me voy a centrar demasiado ni en el texto ni en esos casos, pues son muchísimos, sino que voy a destacar unos dos o tres que en la genealogía que yo he tratado de trazar a lo largo del curso, me parece que cobran una mayor relevancia respecto al asunto de la mediación tecnológica. ¿Okay? Esa será la primera hora, 45 minutos. Trataré de complementar este asunto con un par de enfoques teóricos como solemos hacerlo. Y la última media hora para posibles preguntas por la evaluación. ¿Okay? Ese es un poco el plan de ruta. Pues sin más preámbulos, me gustaría comenzar a compartirles algunas ideas para que no perdamos mucho tiempo. La idea de la sesión de hoy es tratar de preguntarnos por el asunto de la disposición del arte contemporáneo, jugando allí con esa etimología del dispositivo, ¿sí? Tratando de ir más allá del mero gadget tecnológico, digamos, ¿no? Por dispositivo aquí no entendamos meramente, ¿no? Como el artefacto tecnológico, aunque también será importante esa reflexión, pero vayamos tal vez un poco más allá de ese carácter material y pensemos el dispositivo como una suerte de red, ¿no? O de ensamblaje, que es el término que les quiero proponer hoy para cerrar. Y al hacer eso, al acercarnos a esa idea, enfaticemos el carácter medial del arte contemporáneo, de cualquiera, ¿no? De las prácticas de las que estemos hablando, enfatizar precisamente la práctica del arte contemporáneo como una práctica de la mediación. ¿Sí? Ese es un poco el tema general de hoy. Para empezar, la idea del dispositivo, a mí me gustaría referirme a un texto que es ya clásico en realidad, que quizá, no sé si conozcan. Pues como somos pocos ahora, a pesar de que los demás verán la grabación, pero como somos pocos, podemos aprovechar para que interrumpan más y pregunten más si quieren, que sea más dialógico el asunto. Pero no sé si conozcan el texto, si lo hayan leído alguna vez. Es un texto, como digo, ya clásico de Giorgio Agamben, que en español se conoce como que es un dispositivo. A veces se traduce como un aparato, pero me parece que la traducción más correcta es que es un dispositivo. Forma parte de una serie de ensayos, ahí ven la portada. Bueno, se ha editado en múltiples ocasiones en volúmenes distintos, pero se le consigue en esta reunión de ensayos titulada así, tal cual, el título que es un dispositivo. Eh, si recuerdan la primera sesión que tuvimos, cuando hablábamos de qué es lo contemporáneo y citábamos a Giorgio Agamben, ese ensayo está en este mismo libro. ¿Sí? Son dos ensayos primos hermanos. Bien, este ensayo del dispositivo en realidad es una suerte de revisión a su vez de lo que habían pensado ya antes de Agamben, Foucault y Deleuze sobre el mismo término, sobre el mismo concepto, sobre todo Foucault.
La reflexión de Agamben gira sobre todo en torno a él. Y se pregunta específicamente por qué para Foucault ese término era un término crucial dentro de la, digamos, propuesta filosófica que le interesaba desarrollar y sobre los comentarios políticos que ella implicaba. Y más específicamente se preguntaba por qué el énfasis que hace Foucault en el dispositivo como una red. Si leemos los textos en los que Foucault de una u otra forma ha pensado el concepto, que no son muchos en realidad, y de hecho solo hay un texto como específico en el que se refiere explícitamente al término, eh, Los Juegos de Michel Foucault se llama una traducción que fue editada al español. En ese texto, Foucault enfatiza la idea del dispositivo como una suerte de red que articula la relación entre el poder, el saber, ¿sí? Y de alguna manera el ser en general, ¿sí? En su constitución, insisto, reticular. El dispositivo sería entonces aquello que articula, digamos, ¿no? Una forma de subjetividad. ¿Sí? Esa es la pregunta un poco que le inquieta a Agamben, y sobre todo insistir en por qué ha sido un concepto tan utilizado a lo largo de la historia de la filosofía occidental. Entonces, para hacer esto, Agamben se centra en una revisión etimológica, básicamente, ¿no? Y regresa como a los padres de la iglesia, y regresa al latín, ¿no? Y regresa como al habla más tradicional de este espacio de saber, que es, por otra parte, una característica muy propia del trabajo de Agamben, y al volver a esa raíz etimológica, desarrolla toda esta reflexión que les quiero yo resumir muy rápidamente, y si les interesa les puedo compartir. De hecho, creo que está ya en la carpeta de materiales complementarios, les puedo compartir el ensayo. Pero básicamente a lo que apunta Agamben es a lo siguiente. Retomando Foucault, Agamben decide allí sintetizar la idea del dispositivo como una, no como una cosa en particular, ¿sí? Sino como un tipo de relaciones que pueden estar o no constituidas por cosas, ¿sí? Y que en su totalidad, cosa o no cosa, ¿sí? Objeto o no objeto de que estemos hablando en este caso, articulan, como dice aquí, una serie de saberes, ¿sí? Una forma de subjetividad. ¿Sí? No hay dispositivos sin sujetos y no hay sujetos sin dispositivos, básicamente. Hay una relación allí de mutua constitución. ¿Qué hace un dispositivo en ese sentido? Modela, articula, controla, orienta, gestiona de alguna manera el comportamiento de los seres humanos. ¿Sí? ¿A qué se refiere en ese sentido con ese carácter objetual o no objetual? Que por supuesto un dispositivo puede ser la computadora desde la que todos, o el celular desde la que todos estamos conectados, ¿sí? En el carácter, como decía yo hace un rato, más tecnocientífico, pues, el dispositivo en tanto que gadget tecnológico, pero también pueden ser estos lentes, ¿no? Con los que veo, ¿no? En este caso no los necesito para verles en la pantalla porque estamos muy cerca, entre comillas, pero si estuviésemos, como me encantaría que ocurriese en un salón de clase todos juntos, si estuviesen ustedes a más de 2 metros de mí, no les podría ver la cara, problema, ¿no? Mi astigmatismo no me lo permitiría, ni mi miopía. Entonces, uso unos lentes, ¿sí? Que me permiten mediar mi relación con el mundo. Eso es también un tipo de dispositivo. Una pluma, una silla, un edificio o una institución como la cárcel o como el Estado-Nación o la iglesia o la escuela. ¿Sí? ¿Ven por dónde voy? Es decir, de una cosa muy específica a un entramado institucional, ¿sí? Sociocultural específico con matices económicos, políticos, etc. Eso sería para Agamben un dispositivo. Y por supuesto, entre todo ellos, un tipo de dispositivo tecnológico también, ¿sí? Que es quizá el que nos interese hoy. Todo este asunto lo cuento un poco para retomar la revisión etimológica que hace Agamben. Agamben, para llegar a esa conclusión, revisa la etimología de dispositivo y se da cuenta que ha sido tomado en realidad, sus orígenes, del griego oikos, ¿sí? Oikonomía específicamente, que no sé si les suena la palabra, pero es exactamente la palabra que utilizamos en español para economía. Y cuando decimos economía en español, nos referimos etimológicamente a su raíz griega de oikonomías. Oiko, hogar o casa, nomos, regla, ley. La oikonomía sería la ley o la regla o la norma de la administración del hogar, ¿sí? O del espacio común, del espacio que habitamos en común. Ese es el término, digamos, clásico, el griego clásico, que fue traducido muchos años después por los padres de la iglesia al latín como dispositio. Y esta es la parte interesante de la revisión que hace Agamben y el por qué me interesa llegar a la clase hoy a partir de aquí. Cuando Agamben hace esta revisión y rastrea este término, se da cuenta que los padres de la iglesia, en una discusión teológica muy específica, decidieron traducir la palabra oikonomía a dispositio para resolver o para darle forma más bien a ese problema teológico específico que les interesaba, que se trata del dogma de la Santísima Trinidad.
¿sí? Digo, no sé qué tan católicos o no seamos, pero básicamente el dogma de la Santísima Trinidad tendría que ver con uno de los dogmas principales de la fe católica, que sostiene que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno y tres personas al mismo tiempo. Es un mismo Dios que es capaz de manifestarse en tres personas distintas. ¿Sí? Ese sería el dogma de la Santísima Trinidad. Que era y quizás sigue siendo un tema complicado de entender, allí donde el catolicismo es más bien una religión monoteísta, por supuesto. Entonces, resulta un poco difícil de entender cómo un mismo Dios puede manifestarse a su vez en múltiples personalidades. Tiene múltiples formas de ser, ¿sí? Y de existir, digamos. Y la respuesta precisamente del dispositivo era crucial, sostiene Agamben, porque permitía explicar que un dispositivo precisamente es una forma de disponer, es una forma de administrar, es una forma de controlar, es una forma de compartimentar, es una forma de regular, es una forma básicamente de pues sí, gestionar y gobernar nuestras vidas, nuestras existencias. De modo tal que Dios se administraba o es capaz de administrarse a sí mismo en una y en tres formas al mismo tiempo. ¿Sí? Y esta es como quizá la parte que a Gamben le parece crucial de toda su reflexión y que permitiría explicar a su vez las reflexiones que antes de él ya habían sostenido Foucault y Deleuze, ¿no? Respecto a cómo un dispositivo siempre es una suerte de red que articula varias cosas y las sostiene al mismo tiempo. ¿Sí? Lo mismo Dios sostiene a través de esta manifestación tripartita que, no sé, el Estado-Nación, en tanto que estructura de todos nuestros gobiernos modernos, ¿sí? O la escuela, en tanto que sistema educativo, o mis lentes para poder verles, o el Internet, la red de Internet que sostiene, ¿no? La conexión que hace posible que de distintas partes del mundo nos estamos viendo en este momento. No sé si me siguen más o menos así. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Esa sería un poco la revisión que propone Agamben, y por eso me interesa entrar desde allí, para que entendamos que el dispositivo no es tanto una cosa en particular, sino quizá una red articulada por cosas y por instituciones, por saberes, por prácticas de distintos tipos, que nos permitiría entender de qué manera operan esas mediaciones del arte contemporáneo que estaremos revisando hoy. Una nota como extra de este texto, que es algo que estaremos viendo hoy. A la reflexión sobre el dispositivo, Agamben le agrega una reflexión sobre lo que sería contrario al dispositivo. Si el dispositivo es aquello que, retomando esa genealogía católica, administra, regula, ordena y por ende de alguna manera también, sí, subjetiva, hegemónicamente, ¿sí? Casi autoritariamente podría decirse, él propone la profanación como otra etimología clásica contraria, ¿sí? Que permitiría entender qué forma pueden operar los dispositivos por fuera de esa institucionalización. ¿Cómo podemos tomar un dispositivo y profanarlo? Es en realidad la pregunta que le interesa a Agamben. Y en parte será la pregunta que guíe nuestra reflexión de hoy. ¿Sí? Estaremos viendo prácticas artísticas que se entienden a sí mismas como dispositivos y como formas de mediación, ¿sí? Pero estaremos viendo también prácticas artísticas que toman dispositivos que ya existían, quizá el Internet va a ser el ejemplo más clásico que veremos hoy, y lo profanan, ¿sí? En su sentido etimológico, pues, que es el que rescata Agamben, para restituir su uso a lo profano. Allí donde lo expositivo tendría que ver con cómo se administraba este carácter sacro de una divinidad, la profanación tendría que ver con cómo restituirlo al uso común. ¿Sí? Entonces, en la tensión entre dispositivo y profanación nos estaremos moviendo en la sesión de hoy. Solo como para redondear un poco esta idea y digamos, como esta introducción teórica, me interesa enfatizar aún más por qué sería tan importante pensar esos dispositivos como formas que regulan la relación del humano, ¿sí? Con su contexto, con su ambiente, por qué esa subjetividad vendría dada por esos dispositivos. Y para ello solo les voy a remitir a una referencia extra, es un poco larga, pero si les interesa también se los puedo compartir. Es un trabajo de un filósofo francés llamado Bernard Stiegler, particularmente el primer volumen de una serie de libros que titula La técnica y el tiempo. El primero de esos libros se subtitula El pecado de Epimeteo. De eso voy a hablar rápidamente aquí, para explicar esa relación dispositivo, subjetividad, humano y no humano, como está todo allí entramado en una suerte de red común. ¿Habían escuchado alguna vez sobre Epimeteo? Pregunto antes de echar todo el cuento. ¿No? Raluca dice que no, pues tampoco. Solo los veo a ustedes en mi pantalla. No sé si Miguel, Mila lo habían escuchado alguna vez, pero bueno, Epimeteo, pero a Prometeo No, yo no. A Prometeo sí. Sí, ¿no? Prometeo es un clásico, en todo el sentido de la palabra. Prometeo y Epimeteo son hermanos, en la mitología griega clásica. Epimeteo es el hermano menor de Prometeo.
Y la revisión que hace Stigler allí gira en torno precisamente a Epimeteo, a ese hermano de esa dupla, ¿sí? Que siempre lo he olvidado, ¿no? Para no insistir en Prometeo. Lo que están viendo en la imagen a la izquierda, con una suerte de mera ilustración, son Prometeo, justamente, que lleva la antorcha al fuego en la mano, que es por lo que se le conoce, supongo, iluminado, ¿no? Resaltado en la imagen, y Epimeteo es el que está como olvidado, a oscuras, abajo, a la izquierda. En esas relaciones, entre esos dos, digamos, esa relación se sitúa la reflexión. Recordarán el momento en el que en la mitología clásica Zeus comienza a dividir los dones entre todos los seres vivos y comienza a dotarlos de cualidades específicas. Es una tarea que se le encarga a Prometeo y que Prometeo lega en Epimeteo. Así que Epimeteo es el que decide en realidad tomar cada uno de los dones que les dan como en esta suerte de canasta e irlos repartiendo entre los seres vivos. De modo tal que a ciertos animales los dota de ciertas características, a ciertos seres vegetales los dota de otras características y así sucesivamente hasta que llega al ser humano y lamentablemente Epimeteo se encuentra con la sorpresa de que había repartido todos los dones ya. No tenía ningún otro don que repartir al ser humano. De modo que no había ninguna cualidad especial pues, que lo resaltase del resto de los seres vivos. Y es allí cuando Epimeteo, en su olvido, en su descuido, recurre a su hermano Prometeo para pedirle que le ayude a resolver este problema y es por ello, justo por esto, que Prometeo roba el fuego a los dioses para entregarlo, ¿sí?, a la humanidad como una suerte de gran metáfora de la que, según Stigler, es la gran característica de lo humano, que es la técnica. Todo este rodeo era para regresar al asunto del dispositivo. En la revisión que hace Stigler, la técnica es la gran característica del ser humano, es lo que lo condiciona y paradójicamente es precisamente aquello que no es suyo. Lo que es propiamente humano es algo que nos fue dado, de alguna manera, es algo que no es propio, ¿sí? No somos veloces, no somos largos, no somos fuertísimos, no tenemos otras características que pudieran tener otros animales, por ejemplo, pero sabemos hacer cosas, tenemos una capacidad técnica, ¿sí? Desde hablar, desde comunicarnos con el lenguaje oral y alfabético, escrito, como sea, hasta producir prácticas de arte contemporáneo. No sé si me siguen por donde trato de ir. La relación que Stigler trata de tejer allí, digamos, es la relación entre olvido, ¿sí?, o memoria, quizá memoria y olvido siempre tienen que ir de la mano, memoria, técnica y subjetividad. La hipótesis de Stigler en ese sentido es que los humanos somos sujetos de la técnica, en el doble sentido de la palabra. Sujetos en tanto que somos subjetivados por ella, es lo que constituye nuestra subjetividad, tiene que ver con la capacidad que tenemos de relacionarnos sociotécnicamente, ¿sí? Y sujetos también en un segundo sentido, quizá más literal, de que estamos sujetados por ella, es lo que nos sujeta, ¿sí? En ese sentido, doble sentido, somos sujetos de la técnica de estilo. Y bueno, a mí me parece una muy bella metáfora la revisión que hace allí de ese mito para precisamente insistir en que eso es lo que condiciona de alguna manera la existencia del humano, ¿no? Nuestra capacidad de, por una parte, ser olvidadizos, ¿sí?, por otra parte, no tener una característica excepcional, y por otra parte, subsanar estas dos previas con la capacidad de producir cosas, técnicamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces digamos que este doble enclave del dispositivo, en tanto lo piensa Agamben como una suerte de control o administración de lo que existe, y la técnica como producción de una subjetividad en particular, como la propone Stigler, es desde ese doble enclave, digamos, que me interesa a mí plantearles las prácticas del día de hoy, ¿sí? En el texto que pudieron leer, tanto ustedes como espero que quienes vean la clase diferido, habrán conseguido seguramente una revisión, por supuesto no exhaustiva, pero sí bastante detallada de distintas prácticas que en particular desde mediados de los 90, con el auge del uso civil del Internet, comenzaron a preocuparse por esas mediaciones digitales, ¿sí? Hay allí unos antecedentes, por supuesto, y se habla de alguna manera del revival de ciertas prácticas conceptuales propias de los 60, ¿no?, y de la movida más cercana al Fluxus, ¿no? Pero también, aún antes de eso, de prácticas propias de la vanguardia, como los fotomontajes o los collages, ¿no?, más parecidos a la práctica irónica, crítica del Dada. En fin, de todo eso, lo que destaca el texto que se pudieron leer tiene que ver con ese espacio de lo tecnológico y de los dispositivos tecnológicos como formas de mediación. Entonces, como ya quizá hayan leído eso y ya hice esta introducción teórica, más bien lo que me interesa es destacar algunos casos muy particulares
que a lo largo de esa genealogía no tan extensa, en realidad, podríamos pensar que tiene apenas unos 30 años, este, este auge de este tipo de prácticas artísticas. Como en esa genealogía quizá no tan extensa, resaltan sin embargo prácticas muy potentes que conectan a su vez con otros temas que hemos visto a lo largo del curso, y en ese sentido nos pueden dar quizá una perspectiva un poco más sinóptica, digamos, ¿sí? Y con eso iremos perfilando hacia el cierre. Entonces voy sin ningún orden en particular, quizás solo a resaltar 2 o 3 de las más importantes del inicio y después voy conectando, como siempre, más que cronológica, temática. Por supuesto, yo pensaba que para empezar habría que regresar justamente al fluxus, que es uno de los puntos que el texto resalta, y como el fluxus a su vez es una suerte de, no quise decir homenaje, pero sí de vuelta a, ¿no? Una forma de revisitar pues ciertas prácticas propias del Dada. Entonces allí, por supuesto, pensaba en An Jung Paik como uno de los principales, digamos, promotores de esa experimentación tecnológica y la forma en la que muy particularmente, en torno a la televisión y a la fascinación que el medio producía para entonces, se iban integrando, ¿no? Distintos elementos en las prácticas artísticas, como quizás de sus obras más clásicas, el cello compuesto por pantallas de televisión, junto con esta tal vez la televisión que filmaba en tiempo real como una suerte de circuito cerrado, una figurilla, una estatuilla de Buda, que en realidad no era en sí mismo el protagonista, sino quien pasara por detrás de él en las exhibiciones, ¿no? De modo tal que si caminamos detrás de la figurilla, la cámara nos capta y al mismo tiempo nos transmite, graba, ¿sí? Y nos transmite hacia esta pantalla que veríamos aquí. Con Angel Pack ocurre en particular el asunto de, quizá esto es otra referencia teórica solo a pie de página, el asunto de la reflexión sobre cómo en torno a los 60, con más potencia, digamos, con más insistencia, mejor dicho, en los 70 y todavía un poquito en los 80, se regresaba a esas prácticas tecnológicas como un espacio para entender la relación de lo humano. Que quizá no quiero decir que solo por eso, pero quizás sobre todo por la influencia que tuvo el texto Understanding Media, comprendiendo los medios de comunicación, de Marshall McLuhan, importante filósofo de origen canadiense, que precisamente en los 60, ahora no recuerdo el año específico, si 64 o 65, pero en la década de los 60 publica este importante libro que ha sido una suerte de, es ya una referencia clásica, pero básicamente donde se populariza la frase que seguramente han escuchado y tal vez usado alguna vez, el medio es el mensaje. No sé si han escuchado alguna vez la frase o se ha utilizado, pero proviene de este libro y allí McLuhan básicamente argumenta la importancia de entender no solo el mensaje como tal, sino el carácter y el canal mediático que transmite el mensaje. Y hay un ejemplo allí que puede ser muy útil para, no para que estemos de acuerdo, sino más bien para polemizar esa postura de McLuhan. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho ese libro. McLuhan allí en la reflexión que propone sobre los medios, digamos, que sugiere una suerte de escenario hipotético. Se pregunta, ¿qué tendrían en común, ¿no? Una operación a corazón abierto, ¿no? Con un juego de béisbol o de fútbol en un campo, una cancha deportiva multitudinaria, con, por ejemplo, esta clase. No, por supuesto, no usaba este ejemplo, pero una clase como la que estamos usando. ¿Qué habría en común entre esos tres, ¿no? La pregunta parece un poco extraña y para McLuhan es bastante simple la respuesta. Lo que hay de común entre los tres es la electricidad. Lo único que hace posible a las tres es la electricidad, en tanto que medio que posibilita el transporte de mensajes que hacen, ¿no? Que constituyen a cada una de esas tres prácticas que son muy distintas entre sí. Operar, ¿no? Una persona, disfrutar de un partido de algún deporte o escuchar una clase. De modo tal que no solo es lo que tienen en común las tres, dice él, sino que aún más allá, las tres tratan de lo mismo, las tres tratan de la electricidad. ¿Sí? ¿Me siguen? De modo tal que si nos ponemos quizás muy radicales, siguiendo McLuhan, esta clase en realidad no es sobre arte contemporáneo, sino sobre electricidad, sobre flujos eléctricos y radioeléctricos. Más allá de seguir al pie de la letra lo que propone Jim McLuhan y de comprarle por completo la idea, lo que a mí sí me parecería interesante y es lo que fascinaba a esta generación de artistas era precisamente el énfasis, ¿no? En el carácter mediático de muchas prácticas artísticas, de modo tal que el medio no fuese simplemente una suerte de espacio o de escena a través de la cual se disponían las demás relaciones, sino que era el centro, aquello que constituía la práctica. ¿Sí? Quiero mostrarles 2 ejemplos más de Pike y en particular un videíto que está relacionado con esta
instalación que están viendo aquí, que quizá resume bien de qué va el asunto. Una gran instalación que mapea o que replica más bien el mapa de los Estados Unidos como una suerte de gran autopista, perdón, de la información, atravesada, ¿no?, todos los estados por televisión, por pantallas de televisión y por luces, ¿no?, muy dentro de la estética propia de esta década. Y en función de ella les quiero mostrar esto. Esto es solo un estilo, pero permítanme cambiar de pantalla para mostrarles el video. Hola Verónica, perdón, no te había saludado, no había visto que ya te había podido conectar. Ok, aquí está el video. Les quiero compartir. ¿Ya pueden ver la pantalla del video? Sí. Déjenme compartir el sonido también. Es muy cortito, no lo vamos a ver completo, pero aquí va, debería poder escucharse. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth, and TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book. Vale, creo que lo podemos dejar hasta allí. El video sigue más o menos en la misma línea, con la música. Básicamente a mí lo que me interesaba era resaltar sobre todo el inicio, ¿no?, con la introducción que hace la voz en off, que advierte que de alguna manera lo que veremos es una suerte de vistazo del videopaisaje del futuro, ¿no?, donde tendremos tantos canales de televisión, estamos hablando de los 70, tantos canales de televisión, ¿sí?, que podríamos comparar la guía de canales con la guía telefónica de Manhattan. O sea, el mundo girará en torno, ¿sí?, a lo que algunos filósofos han llamado ese carácter del homo videns, ¿no?, en torno a la visualidad. Por supuesto, además está decir que esto ha quedado completamente superado, ¿no?, que quizá ya ni la guía telefónica tiene sentido, ni la guía de canales, ¿no?, sino pensar como en otras mediaciones de las plataformas digitales, del Internet de los 90, más específicamente de los 2000 en adelante. Pero lo que me parecería interesante en todo caso, más allá de la vigencia o no del argumento, tendría que ver con el énfasis, ¿no?, en el carácter mediático, ¿sí?, hipermediático incluso, de la obra de arte contemporáneo, ¿sí?, donde ella misma se constituye a través de esas relaciones técnicas o sociotécnicas, como diremos a continuación. Entonces, esto como punto de partida. En realidad, me parece que la obra, aunque se le considera un artista pionero dentro de esta discusión, la obra ya es bastante tardía en relación a otras cosas que han ocurrido en otros momentos, más específicamente en Latinoamérica, ¿sí? Y esto me roba un poco el argumento del otro diplomado, pero en Latinoamérica, ya en Argentina, en la década de los 60, artistas como Marta Minujín habían estado explorando, en colaboración con otros artistas de este movimiento, como Alan Capro, por ejemplo, y Rolf Bostel, pero digamos que protagoniza la acción es Minujín, ya habían estado explorando el papel de la televisión en esas relaciones sociales. Este es un gran happening que hace televisado Minujín en colaboración con estos dos artistas, uno en Nueva York, Capro, y el otro, no recuerdo ahora en qué parte de Alemania, me parece que en Colonia. Y bueno, en vivo, digamos, lo que ocurría en una de las ciudades, o en Buenos Aires, o en Nueva York, o en la ciudad de Alemania, en vivo las otras podían ver lo que estaba ocurriendo. De modo tal que una suerte de circuito cerrado entre esas tres ciudades, con una especie de escenario, también aquí es la sede de Buenos Aires, de modo que en el escenario estaban los artistas cometiendo sus acciones, y las otras personas en las otras ciudades del mundo podían ver en la hilera de televisión esto que estaba ocurriendo.
y que en realidad tampoco es un experimento que surge de la nada, sino que creo que forma parte de una suerte de espíritu de época que se estaba viviendo ya en Argentina en ese entonces, y que conectaría un poco con nuestra primera clase respecto al asunto conceptual, en la medida en la que lo que estaba en juego allí para estos artistas en términos de esa mediación tecnológica en realidad era un asunto político. Lo que se veía en juego allí era más bien la potencia política que encubre todo medio de comunicación. Y más específicamente eso se podría entender quizá con esta acción que vemos aquí, el famoso anti-happening que se le atribuye a los artistas llamados del grupo de los medios. ¿Sí? Una serie de artistas que en realidad nunca se agruparon como tal, no era una suerte de movimiento, ni con un statement claro, ni simplemente eran artistas que al mismo tiempo y a veces en colaboración trabajaban en torno a este asunto de lo mediático. Y bueno, la crítica a la historia del arte a posteriori los ha llamado así, el grupo del arte de los medios. A ellos se les atribuye esta práctica que están viendo aquí, muy famosa, conocida como el anti-happening, o a veces también llamada el happening para un jabalí difunto. No sé si lo conozcan, pero lo resumo rápidamente, no es más que, o no fue más que, la invención de un happening que nunca ocurrió. ¿Sí? Un happening, como ya lo discutimos hace varias semanas, tendría que ver con una acción que inicia de alguna manera gracias a la provocación del artista, pero que no es plenamente controlada por él, ¿sí? Sino que más bien se disponen las condiciones para que algo acontezca y el artista acompaña más o menos esa acción. Lo que está ocurriendo aquí en realidad es la insinuación de un happening que en realidad nunca aconteció, pero que se distribuyó la información inventada, a través de medios de comunicación, y los medios de comunicación, al encontrar la información muy escandalosa, la replicaron, ¿no? Sin verificar. Me parece que esta obra tiene una vigencia brutal, ¿sí? Para nuestros días. La replicaron sin verificar, de modo tal que se hizo una cadena casi de chismes, diríamos, ¿no? Y todos los medios de comunicación de pronto estaban compartiendo la misma información. Quizás, por supuesto, sin la rapidez con la que esto acontece en nuestros días, pero bueno, el fenómeno sería más o menos el mismo, hasta que se hizo evidente que nunca ocurrió. De allí la idea del anti-happening. Pero es muy curioso porque por supuesto que es un happening en sí mismo, solo que es un happening que ocurre solo en términos de información, ¿sí? De comunicación. Básicamente la historia, que esto que estamos viendo es un pedacito de fotos tomadas de otro contexto y pegadas para la publicación, y esta es la nota, digamos, que los artistas compartieron. Pero básicamente lo que trataba la nota era de unos artistas que se habían reunido, ¿no? A producir este evento y que, bueno, se salió de las manos, digamos, un poco se descontroló la situación y hasta el pobre jabalí terminó desesperado en la escena, casi una especie de bacanal, participaron artistas, medios de personajes del medio político, y por supuesto esto a los medios se les hacía muy, digamos, muy atractivo pues para replicar, ¿no? Y para producir polémica. Entonces, en realidad, de lo que va a la acción, y esto es lo que me parece importante para la sesión de hoy, es de pensar en la importancia del canal, ¿sí? Tanto la información, y no tanto en la práctica, que en este caso casi podría argumentarse que nunca ocurrió. ¿Sí? Entonces, como ven, estamos hablando de los 60, ¿no? Casi una década antes de los experimentos que les acabo de mostrar. De modo tal que es desde allí, en ese intervalo entre lo que ocurre y lo que no ocurre, entre lo positivo y lo que se profana, como yo dije hace un rato, entre esos dos, digamos, en la tensión, en la grieta que se abre allí, desde donde quisiera pensar la potencia de lo técnico. Y por allí voy entonces a explorar algunos asuntos que tienen que ver con cómo circula la información, básicamente. Este es un colectivo 01001.org, muy famoso de artistas que ha trabajado ya desde hace varias décadas en torno al asunto de la tecnología y de cómo sirve precisamente para mediar distintas relaciones humanas, sobre todo el carácter político que ella conlleva. Y este en particular me gusta mucho como acción para explicar este asunto porque justamente juega con el problema de la información de algo que nunca ha acontecido y que sin embargo es replicada, ¿no? y creemos en ella simplemente porque aparece a través de un medio más o menos formal, ¿sí? Nightground es una intervención que pretendía ocurrir en distintas ciudades de Europa y que al final solo ocurrió en un par de ellas. Esta en particular no recuerdo si en Viena o dónde, me parece que sí, pero en principio estaba prevista para ocurrir en varias, de hecho incluso fuera de Europa. Y todas ellas ocurrían más o menos en torno a la misma lógica. El argumento de la instalación era hacer creer a la gente, a la ciudadanía, a los espectadores, al público, como le queramos llamar, que Nike, como marca deportiva, había comprado una plaza, por lo general las plazas principales de esas ciudades, las plazas mayores, y las habían convertido en una suerte de gran centro de información o monumento en torno a la marca. Como tal que lo que vemos es un pequeño carrito de información, que es el que están viendo aquí abajo, que se instalaba en ese lugar que estaba supuestamente siendo expropiado por
ni siquiera expropiado, cedido más bien, ¿no?, en la industria privada. Y allí se daba, digamos, toda la información del proyecto y por supuesto es allí donde se producía la polémica y las reacciones de los ciudadanos que pasaban por ese lugar. ¿Qué contenía el carrito? Contenía bocetos como este que mostraban cómo luciría la plaza después de haber sido intervenida por la marca, ¿no? Entonces, tendríamos un gran monumento de la marca, por ejemplo, y tendríamos también información de las propias, en fin, publicitaria, básicamente, una suerte de marketing de, la propia, de los propios productos de la marca, ¿sí? Y tendríamos también en cada uno de esos carritos, de hecho todavía sigue activa, la pueden consultar, páginas web que documentaban el resto. Por supuesto, todo era una invención y esto se daba a conocer eventualmente y sobre todo por la reacción de la marca. Nike inmediatamente responde asegurando que nada de esto es cierto y, por supuesto, demandando al colectivo una demanda que dura años y que misteriosamente logran ganar, ¿no?, argumentando pues, por toda la intervención que estoy contando en este momento. Pero bueno, se produce una polémica, por supuesto, que no es menor, que tiene que ver con el carácter neoliberal y cada vez más privatizado en las ciudades en las que vivimos, ¿no? En qué medida las ciudades que habitamos están siendo cada vez más cedidas al espacio de lo privado, ¿sí?, a las marcas, a los grandes corporativos, ¿sí? Y en ese mismo sentido, en qué medida ese espacio que habitamos, y esto es algo que ya comentamos, si no me equivoco, la semana pasada, en qué medida, al mismo tiempo que eso ocurre, dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos más bien en consumidores, ¿sí? Esta es una intervención que, haciendo uso de esos dispositivos tecnológicos, me parece que hace evidente el problema de cómo profanar, ¿no?, un medio en particular. Siguiendo en esa misma línea, cómo intervenir con esas tecnologías del espacio de lo público, me parece que la obra de Krzysztof Wodicko es uno de los otros referentes principales para esta discusión. Es un artista de origen polaco que ha hecho casi toda su carrera en Estados Unidos y que en particular se ha hecho muy famoso por este tipo de intervenciones que hoy quizá llamaríamos videomapping incluso, ¿no? Estas intervenciones que permiten, y no sé, Miguel quizá sepa esto más que yo, fijar sobre la fachada de un conjunto arquitectónico específico una proyección multimedia en particular, ¿no?, que en este momento no se le llamara así. Es básicamente esta la dinámica que estamos viendo, la intervención, ¿no?, con grandes proyecciones en espacios públicos. Esto en particular ocurre en el New Museum de Nueva York, en respuesta a una invitación que recibe Wodicko para participar. Su intervención, que es claramente una provocación muy polémica, es clausurar o intentar clausurar el museo por su supuesta participación en una polémica muy sonada para la época que otros artistas han abordado respecto a especulación inmobiliaria que ocurría en ciertas zonas de Nueva York. Y bueno, pues las noticias hacían evidente que el propio edificio del New Museum estaba siendo cómplice de esta especulación en la medida en la que todo el edificio, como ven aquí, permanecía en desuso mientras en las plantas principales estaban las instalaciones del museo. De modo tal que la respuesta del artista es precisamente señalar, ¿no?, de qué manera la propia institución en la que estaba participando formaba parte o no de este problema. Y su intervención tiene que ver con clausurar precisamente, ¿no?, con su proyección. Es muy famoso por este tipo de intervenciones. Más o menos en la misma época interviene la fachada, de hecho no es la fachada, es una cara lateral del edificio principal del corporativo AT&T en Nueva York, también como respuesta a este problema de la colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no?, más específicamente entre el gobierno federal de Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, con la industria privada en general, específicamente en la rama de las telecomunicaciones. Recordemos precisamente ese par de periodos de Reagan, del 80 al 88, que se caracterizan precisamente por un recrudecimiento de ciertas medidas neoliberales, ¿no?, y por favorecer, digamos, los intereses de estas compañías privadas como parte de su agenda pública. De modo tal que en una de las caras laterales del edificio, Wodicko proyecta una mano que vendría a estar tocando el pecho del edificio, que es la mano del propio Reagan, ¿no?, en este gesto típico del saludo a la bandera o de algún saludo al símbolo patrio, se toca el corazón, ¿no? Y las lecturas críticas de la obra también han dicho que lo que se toca es el bolsillo, también, más específicamente. Y bueno, claramente otra manera de pensar cómo profanar ese espacio de lo tecnológico para intervenir allí o para abrir esa zanja política. Muchas otras intervenciones juegan con esta misma preocupación. Por ejemplo, tiene un par de trabajos muy famosos en torno a comunidades de homeless en distintas ciudades con las que han trabajado. Este es en Boston y sustituye los típicos que hay en cualquier parte del mundo, ¿no?, pero en particular en Estados Unidos, los monumentos de grandes héroes de guerras, en este caso la guerra civil, por imágenes
que había tomado de homeless, precisamente, que habitan la ciudad. Estas personas sin hogar, de modo tal que sustituye a esos grandes héroes que conocemos ya de memoria por las historias del Estado-Nación, por esas personas sin rostro, sin historia, sin agencia, que sin embargo están por todas partes, y que más bien hacemos como que no vemos. Es otra de sus grandes intervenciones. También en otro caso, ya no como una proyección, sino más bien como la creación de un dispositivo, un artefacto, inventa una suerte de carrito, una suerte de móvil, que sirve para estas mismas personas con las que trabajan sin hogar para vivir. Es una suerte de carrito que les permite recolectar las cosas que van recogiendo y que después intercambian por algún dinero, que les permite también dormir allí, que es una suerte de albergue, les permite también comer, funciona como una suerte de mesa, es una suerte de baño portátil también. Y digamos que es otra línea de trabajo que ha desarrollado Bonisco a lo largo de sus experimentaciones. Pero yo en particular quería resaltar este asunto del videomapping por otras obras que veremos más adelante. Esa es una muy famosa intervención que hace en México, en Tijuana, en un festival llamado Insight, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, interviniendo la fachada principal de la sede donde se estaba haciendo la proyección, el CECUT, el Centro Cultural de Tijuana. La fachada principal es una suerte de domo gigantesco que por dentro contiene una sala de cine y de proyecciones. Interviene esa fachada exterior con las imágenes que estaban siendo registradas en vivo, eso está ocurriendo en el mismo momento en otra sala del CECUT, con trabajadoras de distintas maquilas, de distintas industrias de esas frontera norte de México, que estaban siendo preguntadas básicamente por sus condiciones laborales. Todas ellas giran, por supuesto, en torno a explotación laboral y también muchas veces acoso sexual. Todas estas historias estaban siendo allí narradas en vivo. Estas personas que ven a la derecha lo contaban, sus rostros aparecieron formados en esa fachada y su voz se escuchaba a través de parlantes en todo el espacio. Es una explanada muy amplia. Ese es otro tipo de intervenciones que me parecía valioso para explorar el asunto del dispositivo y la profanación. Y voy con ello pasando a otros espacios que, igual que esta obra, nos hacen pensar en cómo esa mediación tecnológica y esos dispositivos nos ayudarían en esas redes, en esas articulaciones de las que hablamos al inicio, a imaginar, a ver, a ser, a sentir, a veces incluso, como otros, ¿no? Como un otro, humano o no humano. Es un poco lo que ocurre en esta intervención de Eduardo Gá, un artista de origen brasileño, que produce una suerte de dispositivo de realidad aumentada que permite a las personas que portan este visor, que es aquí a la derecha con esta visitante, quienes portan este visor podrían ver, ¿sí? A través entre comillas, a través de los ojos de este ave que está al final, de esta guacamaya, que es por supuesto robótica, que están viendo aquí, que está ya configurada, ¿no? El ojo mecánico que tiene está ya configurado para transmitir más o menos la visión que se cree que tiene este tipo de ave. De modo tal que quien está viendo al ave puede verse a sí mismo, ¿no? Viéndose, por redundante que suene, a través de ese juego como de espejos entre lo humano y lo no humano, en este caso lo animal, ¿no? Es otro tipo de pregunta que me parece que la preocupación por la técnica y por la mediación tecnológica abre. Ese es el caso de esta otra intervención de los artistas brasileños, César y Lois, bueno, uno brasileño y uno norteamericano, que se preocupan aquí de nuevo por lo no humano, en tanto que el mundo de las bacterias, el mundo microscópico, el mundo que escapa a lo visible, digamos, y tienen una intervención con un pequeño libro que habla precisamente de estas especies, digamos. Infectado quizás no es la mejor palabra, habitado tal vez, ¿no? Por hongos y por bacterias que se van reproduciendo a una escala casi microscópica y que a través de una cámara cámara suerte microscopio también, va captándolo, se va reproduciendo en vivo a través de una función algorítmica en una pantalla. Al mismo tiempo que eso ocurre, una suerte de recreación, por supuesto, geométrica, que están viendo aquí y aquí, de la imagen, insisto, creada algorítmicamente. Mientras eso ocurre, también gracias a ese algoritmo, se van tuiteando distintas palabras que tienen que ver con el mundo de los hongos, que es lo que están viendo aquí en una cuenta que ya no está activa, que se llama Hello Fungus. Todo esto ocurre al mismo tiempo en la misma instalación, haciendo evidente, creo yo, la importancia de pensar en la participación del no humano, ¿sí?, en nuestras vidas. Y cuando hace un rato hablamos de los dispositivos y mencionaba yo mis lentes, las instituciones, la computadora, el internet, etcétera, estoy hablando de agentes no humanos. Y con esto voy lanzando ya algunas pistas del final de esta clase.
Pero la idea de la mediación tecnológica tendría que ver con eso, con enfatizar cómo en nuestra vida, como en nuestra vida sociotécnica, lo humano siempre está constituido necesariamente por lo no humano también. Esta es otra imagen que mapea esa doble participación del hongo, digamos, en físico y del hongo recreado algorítmicamente. En esa misma interacción que producen esas dinámicas de lo digital, de lo tecnológico, más específicamente de lo digital, quería resaltar la participación de este colectivo Villari en una serie de intervenciones comunitarias a lo largo de Brasil, específicamente con este suerte de carrito, de dispositivo móvil que titulan Prisma, que les sirve para, a través de distintos dispositivos que ahora mencionaré, intervenir en esas comunidades generando dinámicas, generando intercambios que pareciera que de otro modo serían imposibles. Pareciera que es gracias a esas formas de tecnología que se hacen posibles esos intercambios. ¿A qué me refiero? El carrito está dotado en primer lugar de conexión a Internet, cosa que no es tan común en cualquier área de Latinoamérica, sino una conexión estable a través de la cual cualquier tipo de ciudadano en cualquier parte de una ciudad se pueda conectar. La primera quizá contribución del carrito, la conexión a Internet, una serie de computadoras que se podían mover, a veces estaban allí, a veces se podían llevar a otros sitios de la locación, y proyectores, que están viendo acá arriba, y también el concepto, que permitían realizar distintos tipos de encuentros, jornadas, foros, discusiones, espacios de debate, a veces para fines más políticos, a veces para fines más bien de distracción, pero que en todo caso eran posibles, insisto, gracias a la intervención de este dispositivo. ¿Sí? De modo que insisto aquí en el carácter sociotécnico de la relación que está aconteciendo. Ese espacio de intercambio social, político, comunitario, como le queramos llamar, no sería posible gracias a esa intervención tecnológica. De la misma manera en que esa intervención tecnológica no tendría demasiado sentido si no se le usa a través de esa participación comunitaria. ¿Sí? Insisto aquí como en ese carácter de mutua constitución. Otro ejemplo que podría explicar esa misma dinámica es el colectivo mexicano Torolab, de que ya hemos hablado otras veces cuando hablamos de la intervención de la semana pasada de Coma, ¿no? Este carrito de la cooperativa mexicana de alimentos, hace varias semanas atrás cuando hablamos del Museo de la Basura y de la Embajada de la Basura y del Instituto de la Basura, son el mismo colectivo. Torolab produce en la frontera norte, que es donde suele trabajar, entre México y Estados Unidos, justo aquí, entre Tijuana y San Diego y un poco más arriba hacia Los Ángeles, en ese espacio, y entre Ensenada también, en ese espacio lo que produce es una intervención que es conocida como los pantalones transfronterizos, gracias a que se pide a las personas que tienen una vida muy activa en ese cruce, en esa frontera, que porten consigo unos GPS en sus pantalones, para que, bueno, consigo pues, para que den cuenta un poco del recorrido y de la fluidez de ese recorrido, ¿no? Imaginando o contradiciendo más bien la suposición de que eso es una frontera muy vigilada, muy restringida y que en realidad es un poco viable el paso de un lado al otro, y de lo que da cuenta el resultado de la intervención era de la cantidad de personas que viven de un lado y van al otro por motivos de trabajo, de salud, de lo que sea, muchas personas que viven en Estados Unidos y bajan a México a cargar gasolina, por ejemplo, ¿no? A cargar sus coches con gasolina, o al revés, personas que viven en México y suben a Estados Unidos para llevar a sus niños a la escuela o para comprar algún producto y regresar a venderlo, etc. Los motivos del paso no eran tan importantes aquí, sino la fluidez precisamente de la movilidad, la que da cuenta esa frontera. Y que en realidad creo que aplica para cualquier tipo de frontera. Quizá la frontera sur de México también es un ejemplo, o cualquier otra frontera latinoamericana podría ser. En todo caso, de nuevo, aquí la intervención del GPS es lo que me parecería crucial. Y en esa misma lógica, aunque ya no es el mismo colectivo, este es otro artista que participa en un colectivo, del que hablaré en un ratito, pero en este caso es una intervención que hace solitario, como artista individual, más específicamente como investigador de una universidad en California, no solo como artista, sino como profesor de esa universidad. Ricardo Domínguez produce toda una aplicación, no sé si llamarle aplicación, porque quizás un poco, para entonces era un poco pronto para llamarle así, ¿no? Pero en todo caso una suerte de software que se utilizaba en línea a través de los celulares con conexión a internet, claro. Vaya, lo que hoy llamaríamos una aplicación, pues. Que permitía precisamente ayudar a inmigrantes ilegales a cruzar la frontera, la misma que acabo de mencionar, de una forma segura para llegar a algún tipo de refugio hacia Estados Unidos. La aplicación a través del celular lo que de alguna manera mapeaba eran lugares seguros a través de los cuales pasar, lugares vigilados, lugares donde hubiese un poco más de cobijo, ¿no? Árboles o sombras a través de los cuales poder protegerse, sitios donde había tomas de agua, de los cuales podía
podían proveerse, en fin, y un GPS como tal, obviamente, una ruta que mapeara su paso de un sitio a otro. Lo interesante no es solo la implicación política, humanitaria, como le queramos llamar, de la intervención, sino los efectos que ella produce. Realmente es un prototipo, nunca se llega a concretar, nunca se llega a usar como tal, por inmigrantes que pasan de un lado al otro, porque como dije, la intervención estaba pensada no solo como artista, sino como investigador de la Universidad de California, de los programas artísticos, y en ese sentido, el proyecto nunca se completó porque la universidad lo bloqueó a través de la intervención del gobierno de Estados Unidos. Los servicios de migración bloquearon la acción porque argumentaron que estaba de alguna manera fomentando el cruce ilegal de migrantes con fondos que de alguna manera había prohibido la universidad. Entonces aquí de nuevo hay una tensión que creo que es muy interesante y que bien podríamos haber abordado en la clase en la que discutíamos el asunto político, que es posible esa tensión, esa grieta, insisto, que dije hace un rato, es posible gracias a esa intervención tecnológica. ¿Sí? De Ricardo Domínguez volveré a hablar en unos minutos. Pensando en ese asunto del paso, del tránsito, de aquello que lleva de un sitio a otro y de las historias que implican esos tránsitos, también en el norte de México, aunque no en esta misma zona, más bien hacia la otra costa, hacia la costa que hacia el Golfo, no ya hacia el Pacífico, pienso en el trabajo de Iván Puig y de Andrés Pradilla, que crean esta intervención, digamos, ferroviaria, o inspirados en, o partiendo de la infraestructura ferroviaria de México, que ha quedado en buena medida en desuso, ¿sí? No completamente desmantelada, pero ya no con con la potencia con la que contó hace varias décadas, y sobre todo a principios, finales del XIX, principios del siglo XX, fue digamos, lo que sostenía la economía y la vida de México en tanto que Estado-nación creciente. Sobre esas vías de tren que han quedado más o menos abandonadas, siguen existiendo, sobre ellas, alrededores más bien, pueblos, comunidades que en su momento eran cruciales para ese transporte y para esas vías. Era donde todo pasaba y donde todo ocurría y que sin embargo con el paso de los años han quedado ya como una suerte de pueblos fantasmas. Pero siguen habitados, este es el asunto crucial de la obra, y siguen viviendo personas y sigue habiendo historias de vida que contar. La intervención de este par de artistas tenía que ver con crear esta suerte de carrito que se pudiese manejar sobre esas mismas vías, de modo tal que recorrieran esa misma ruta, llevando con ellos, ¿no? Subiendo al carrito a las personas que viven en estas comunidades para que les contaran sus vidas, ¿no? En esos espacios que ya no son ni la sombra de lo que fueron hace algunas décadas, ¿no? Que ya no cuentan con la visibilidad, ni con el apoyo, ni la infraestructura con la que contaron hace tanto tiempo. Toda esta suerte de entrevista, movimiento queda registrado en video y en audio, esa es la función interna del carrito, digamos, mientras esto ocurre sobre las vías, y de eso va toda la instalación, toda la acción. Puedes subirte de nuevo al carrito y escuchar lo que ya estaba ocurriendo, o invitar a alguien más a seguir todas las historias. De nuevo, creo que el asunto de la movilidad aquí es crucial, y también el asunto de la frontera, como en esta acción de Women on Waves, de quienes ya hablamos la semana pasada, si no me equivoco, en la intervención sobre en alta mar, digamos, de las pastillas, en general, de los medicamentos para abortar con acompañamiento médico, de manera segura y gratuita. Y bueno, un poco en la misma lógica, porque insisto, es un colectivo más que artístico, es una suerte de ONG que ha echado mano de recursos artísticos para concretar ciertas prácticas, ¿no? Pero más allá de eso, el tema sigue siendo más o menos el mismo, y en este caso, de nuevo, la intervención tenía que ver con utilizar una mediación tecnológica en específico, en este caso un drone, ¿sí? Que permitieran sobrevolar de ciudades donde sí es permitido el aborto y donde se puede recetar pastillas para controlarlo, ¿no? Para acompañarlo, a sobre la frontera, volar a otro sitio donde quizá no puede ser permitido, ¿no? De modo tal que de nuevo se crea una suerte de laguna legal interesante porque la receta, es decir, el doctor que emite, ¿no? El doctor que decide y emite la receta, lo hace en un territorio donde tiene la potestad legal para hacerlo, ¿no? Y más bien la persona luego lo recibe en otro espacio donde consumirlo ya no es el problema, sino bien quien se lo recetara. De nuevo, creo que es la intervención tecnológica la que permite pensar en un espacio escurridizo donde lo común, la política en tanto lo común como polémica, esto es algo de lo que ya habíamos hablado, acontece. Y acontece de una forma, por supuesto, tensa. Por supuesto, no está dada de antemano, sino que se produce como un espacio de disputa, de desacuerdo más específicamente.
pensando en esos mismos gadgets como en dispositivos específicos que ayudan a que algo ocurra en particular, de mayor o menor medida. Pienso en la obra de este argentino Arcángel Constantini, que hace, esta en particular la hace en México, en una intervención sobre algunos lagos de la Ciudad de México, que como el resto de la ciudad están profundamente contaminados, y es una suerte más bien de provocación. En realidad el efecto no es tan, no se puede medir en las cantidades en las que sería necesario. Es más bien una suerte de intervención casi metafórica, diría yo. Una suerte de nave espacial, como ven allí, de nave nodriza casi, que flota y que va haciendo distintos sonidos como propios de un gadget, casi de una película de ciencia ficción, ¿no? Pero va flotando sobre estos cuerpos de agua y va emitiendo una serie de líquidos que mínimamente contrarrestan el nivel de contaminación que tiene el agua a través de las cuales está flotando. Por supuesto, necesitaríamos cientos y una escala monumental para que esto ocurriera, ¿no?, de una manera efectiva, para que de alguna manera signifique alguna contribución al estado cada vez más grave de contaminación de esta ciudad. Pero bueno, en todo caso, a lo que va la intervención, y es lo que me interesa, es la capacidad que tendrían ciertas mediaciones tecnológicas de tocar espacios específicos de lo público, ¿sí?, para llamar la atención sobre ciertas cosas muy particulares. Esa es quizá la línea final con la que quiero ir cerrando la sesión, para que el tiempo nos rinda, muy particularmente a través del Internet. Lo que quiero mostrarles ahora son varias experiencias que a través de plataformas en línea se han conectado experiencias, historias de vida, prácticas marginadas, de un modo tal que el Internet funcionó como espacio a través de los cuales generar las conexiones, producirlas, provocarlas y sostenerlas, aún incluso después de la participación del artista, ¿sí? Incluso después de que el artista ya no estuviese presente, estas intervenciones que les mostraré a continuación han seguido activas gracias a lo que ha implicado la construcción de una plataforma en línea. ¿Okay? Este es el caso de una artista española, Antonia Abad, que quizá el grupo que nos acompaña aquí conozca. Abad ha realizado distintas intervenciones en distintas partes del mundo a través de este proyecto, Megafon, que constituye distintas páginas web, más o menos todas en torno a la misma línea, pero con comunidades distintas siempre, algunas con comunidades de discapacitados de distintos tipos, con comunidades gitanas, con muchachos servidoras en otras partes, como en Colombia, en fin. Yo les voy a hablar de una en Brasil y una en México, que trabajaban con taxistas y con mototaxistas. La primera, Sitio Taxi, que ocurre en México, convoca a taxistas a través de periódicos y televisión que quieran sumarse a un proyecto artístico con celulares. ¿Sí? Estamos hablando en 2004. Con celulares que para entonces eran quizás los más avanzados, que tenían una cámara, tenían para grabar con esa cámara video y fotografía y que tenían conexión. Con estos teléfonos, que ya no recuerdo quién patrocina la acción, si Movistar o Nokia o ambas, no sé. Con estos teléfonos y con el grupo de taxistas que responden a la convocatoria, Abad propone una intervención a través de la Ciudad de México que permita mapearla, recorrerla y mapearla en vivo gracias a la acción de estos artistas taxistas, y que a su vez todo aquello que quedara grabado se registrara y se compartiera en vivo en esta página web, de modo que quedaba como una suerte de reservorio de la vida misma de la ciudad a través del recorrido de estas personas que la conocen a la perfección, por supuesto. En ese sentido, ustedes pueden ingresar a la página web, que es esto es una captura, sigue activa la página web. Pueden ingresar allí al sitio específico de Sitio Taxi y ver todos los menús que les permiten navegar por la acción. Puedes navegarlo a través de los participantes, con el nombre de todos los taxistas. Puedes ir por las palabras que fueron utilizando. Puedes recorrer el mapa como tal de las rutas. Puedes ver las estadísticas, la cantidad de palabras, rutas, fotos y videos que se tomaron. Puedes ir al foro donde se compartía casi como una suerte de chat toda la información, o puedes ir a los medios que registraron toda la acción. Esta en particular es la sección de las palabras, de modo tal que aquí vemos más resaltadas las palabras que más se utilizaban en esos registros y menos resaltadas las que se utilizaban, ¿no? De modo tal que la palabra chamba, desplazarse, hogar, adulto, etcétera, eran muy utilizadas en el lenguaje común de estas informaciones. ¿Qué ocurría? Que los taxistas iban recorriendo la ciudad, tomando fotos, tomando videos, intercambiando mensajes y subiendo. Perdón, creo que se está colando algo de ruido por allí, no sé bien de quién. Todo esto ocurría en vivo y se iba sumando a la página web e iba quedando registrado, ¿sí? De mismo modo, ocurrió en Brasil, un par de años después, específicamente en Sao Paulo, con mototaxistas.
¿sí? La dinámica era más o menos la misma, utilizaban un celular y podían ir registrándolo mientras hacían delivery de distintas cosas o mientras llevaban a alguien al destino, etc. Y todo ocurría en la página. Esto sigue vigente. Si van a la página web, ahora no nos da tiempo a hacerlo, pero si van a la página web, verán que hay intervenciones hasta los 2012, 2014, es decir, casi 10 años después de que la acción comenzó con el artista. Y ya después de muchos años de que el artista dejara de participar. Entonces, en realidad, lo que me parece interesante aquí es cómo la plataforma de Internet produce un espacio de intercambio, una suerte de espacio de lo comunitario, muy particular, ¿sí? Una comunidad muy particular que no se sostiene sobre lo que todos compartimos por igual, sino al contrario, sobre nuestras diferencias. Esta es quizá la paradójica condición del Internet. Un espacio común, habitado más bien por diferencias. Esta es la intervención que hace Rafael Lozano Gemer en México, en Ciudad de México más específicamente, para el cambio de milenio. Justo entre el 99 y el 2000, en ese año nuevo, digamos, se produce esta intervención de una suerte de estas luces verticales gigantescas que marcan el cielo, que podían ser, aquí, podían ser controladas por distintos ciudadanos que tuviesen una conexión decente a Internet. Había habilitado el artista a lo largo del centro de la ciudad espacios donde se podían conectar, o si desde tu casa tenías conexión a Internet también lo puedes hacer. Entrabas a la página web y podías mover justamente con este comando que ven aquí la inclinación, el tamaño, en fin, de todas las luces, de modo tal que ocurría esta suerte de espectáculo que estaba siendo controlado por todos y por nadie a la vez, ¿no? Lozano Cámara en realidad era solo una suerte de catalizador de esto, pero en realidad la comunidad era quien se encargaba de mantenerlo vivo, de operar el espacio. Y de nuevo, esto ocurría gracias a la conexión a una plataforma de Internet. Pero hay otros casos muy específicos que me parece que igual que en el de Antonio Abad, el Internet es crucial para que todo acontezca, que es la obra de Minerva Cuevas, de quien ya hablamos hace algunas semanas. Pensamos el asunto de la reapropiación, no sé si recuerdan esta obra de Biam, del agua, o de la marca del monte, o de Ronald McDonald, ¿no? Estas intervenciones que se apropiaron de grandes marcas, es la misma artista mexicana, que en este caso produce una suerte de compañía en toda forma, con constitución legal y demás, llamada Mejor Vida Corp, y que de hecho tenía una sede, tenía una oficina, medio vacía, un escritorio con ella trabajando en la computadora y nada más, pero bueno, tenía incluso una personalidad jurídica, digamos, en el centro de la Ciudad de México, en una torre muy famosa, la Torre Latino. Allí estaban las oficinas de esta supuesta compañía, que como reza su eslogan, era una suerte de compañía que intentaba producir una interfaz que fuese humana, ¿no? Y pensar el Internet como un espacio para posibilitar esa interfaz humana, donde la conexión respondiera más bien a los intereses de lo humano y no tanto a los intereses corporativos en el sentido mezquino de la economía neoliberal, ¿no? ¿Qué puedes encontrar en la página web? Que, insisto, también está vigente, también está activa hasta el día de hoy. Si entran a ella, Mejor Vida Corp, van a encontrar en la barra izquierda, en el menú, distintas cosas que se ofrecían, digamos, ¿no? Desde productos en particular, hasta servicios, hasta campañas y, por supuesto, datos para contactarla. ¿Qué tipo de productos se ofrecían? Por ejemplo, esto es muy interesante, códigos de barra, ¿sí? Que estaban tocados de una forma tal en que se podían pegar sobre ciertos productos para producir descuentos, burlaban, digamos, la codificación de los supermercados, de modo tal que se podía bajar de precio, digamos, o sea, no significativamente, pero de alguna manera que ayudase al bolsillo del consumidor, distintos productos en distintas cadenas comerciales. Se ofrecían cartas de recomendación, por ejemplo, podías pedir una carta de recomendación allí donde quizá no tienes a nadie, nunca has tenido un trabajo, nunca has tenido una relación laboral y necesitas una primera vez que alguien te recomiende para algún trabajo, para algún estudio, se te extendía de parte de Mejor Vida Corp una recomendación personal. Y esto que están viendo aquí, credenciales, carnets de estudiantes también, para alguien que no estuviese quizá formalmente escrito en un sistema educativo, pero estuviese en media escolar y quisiera contar con la ventaja que por lo general ofrece este tipo de credencial. Mejor Vida Corp también, desde su supuesta extensión universitaria, producía estas credenciales, solo tenías que enviar tus datos, una fotografía y te enviaban por correo postal todas las credenciales necesarias, tickets de metro a un precio más económico, en fin, distintos tipos de productos y servicios que acompañaban la acción y que permitían pensar en la posibilidad de una compañía que tuviese otro tipo de intereses, ¿no? Que pensara en su relación con las personas no como consumidores, ¿verdad? Sino como seres humanos múltiples y diversos. Esta es otra plataforma web que me parece interesante para esta problemática.
Para ir cerrando, un par de plataformas más. Por una parte, esta intervención de los Astrovandalistas, otro colectivo mexicano que titula, bueno, es una intervención de distintas fases, pero esta en particular que están viendo aquí se llama hashtag Esto no es Internet. Es una intervención que producen en Ciudad de México a partir de una serie de talleres. Es un mapa con unos routers donde estaban los sitios donde se habían producido los talleres, que invitaban a esas personas que participaban a imaginar cuál era su relación con el Internet. ¿Qué tipo de relación guardamos cuando nos conectamos al Internet? ¿Qué relación guardamos entre nosotros y qué relación guardamos con él como plataforma, como espacio político, digamos? Por lo general, y esto es muy común, utilizamos el Internet en una suerte de disposición utilitaria, ¿no? Nos es útil para resolver una serie de problemas y cuando falta el Internet es una crisis, ¿no? Doméstica. Y esa era un poco la discusión que se sometía a prueba, ¿no? Era pensar qué es el Internet, de qué está en juego. Después de que se producía el taller, toda esa información iba a un fanzine digital que se subía a la plataforma de los Astrovandalistas, también lo pueden conseguir en línea, se lo buscan así como tal, y van a conseguir aquí a la derecha de este proyecto. Y si entran allí van a conseguir este mapa, justamente que les explica dónde se hicieron los talleres. ¿Qué ocurrió después de los talleres? Que en ese mismo lugar, en espacios alrededor de donde ocurrieron los talleres, se instalaban estas conexiones, estos routers, estos modems, con internet libre. No es muy común que uno ande por la ciudad buscando de pronto una red de Wi-Fi libre por allí a la que conectarse, ¿no? Y uno cae muchas veces en esas trampas de esas redes y suministra, o a veces no se da cuenta y simplemente deja abiertos datos, ¿no? Que pueden ser incluso sensibles. Y esa era un poco la trampa de esta conexión. Si pasabas por allí y tratabas de conectarte a ese espacio, a ese punto de internet supuestamente libre, lograbas conectarte, pero el único lugar al que dirigía era esta página. De modo tal que te obligaba a formar parte precisamente de la reflexión y de pensar qué estás haciendo al conectarte a una red supuestamente gratis, ¿no? Un espacio público. Había otros materiales complementarios que a mí me gustan mucho, que cuentan precisamente un poco lo que ocurrió en el taller, como las formas en las que nuestros datos son utilizados en Internet por distintas compañías, o este post en particular que a mí me gusta mucho y que yo suscribo absolutamente, 567 razones por las que Telmex es una mierda. Telmex es la compañía principal de telefonía en México, privada. Pocos en Venezuela pensaríamos en CanTV, quizá, no sé cuál sea la compañía principal de teléfonos y de internet en España, pero piensen en la principal y piensen en la que tenga peor servicio y ese es el equivalente a Telmex. Y esas son un poco las discusiones que se sostenían allí. Y ya para cerrar, pienso en particular con el asunto de la plataforma en Electronic Disturbance Theater, que es una plataforma donde participa Ricardo Domínguez, el artista del que hablé hace un ratito, con esta herramienta para los inmigrantes ilegales. Él y otros activistas participaron en algún momento en este espacio, que responde a inicios del año 98, los primeros días de enero, a un episodio, digamos, crítico de la historia política mexicana contemporánea, en Chiapas, al sur del país, específicamente en la comunidad indígena de Acteal, a una matanza discriminada que ocurre en esta comunidad a finales de diciembre del 97, y en respuesta a esta atroz acción, el colectivo, junto con otros participantes de ONGs y de movimientos defensores de las comunidades indígenas, crean esta plataforma de manera fugaz en Internet para que distintos activistas a través del mundo puedan conectarse a ella y participar de una suerte de net strike, ¿no? De protesta digital, de protesta en línea, una de las primeras en su clase, y que consistía básicamente en conectarse a esta es una recreación, ¿eh? Esta página sí ya no existe, pero está recreada por completo en un sitio web, y pueden entrar y de hecho interactuar con ella y demás. Pero bueno, en la página original, cuando se montó en Internet en el 98, consistía en ingresar a ella, seguir las instrucciones y hacer clic después de que entraras a alguna de las páginas que te sugerían. Las instrucciones te sugerían entrar, por ejemplo, a la página de la Presidencia de la República, a la página del Fondo Monetario Internacional, a la página de la Casa Blanca, etc. Grandes páginas, más bien a páginas de grandes instituciones del mundo. Y una vez dentro de esas páginas, hacer clic en Reload, en Refresh, ¿no? En este botón para volver a cargar la página tantas veces como se pueda, de modo tal que, entre la intención, aunque nunca ocurrió, los servidores cayeran, ¿no? La cantidad de personas que estaban intentando recargar la página tumbaran los servidores de esas plataformas, cosa que nunca ocurrió, pero sí que reunieron a cientos de miles de personas que para entonces, a través de todo el mundo, no era poca cosa, pensando en que el Internet no había sido popularizado todavía como es hoy. Es otro gran ejemplo, me parece a mí, de cómo pensar el Internet como un espacio de disputa en lo político. En todo caso, donde quería llegar yo para cerrar la sesión es en imaginar estas prácticas artísticas no tanto ya en torno a los grandes conceptos que habíamos discutido hasta ahora, ¿sí?
el cuerpo, la política, el concepto, la memoria, todos estos han aparecido hoy de una u otra forma. Sino que más bien pensáramos esos conceptos a través de la intervención que supone en términos sociotécnicos la idea de lo medial, ¿sí? El carácter medial. Pensar esas prácticas en su medialidad. En ese sentido, pensarlas en el carácter propio de dispositivo técnico. Y por eso cierro con este ejemplo que están viendo aquí, que es una imagen del mismo colectivo 01001.org que vimos hace un rato. Esto que están viendo es una exposición fotográfica. Es una exposición de fotografía. Lo que ocurre es que las fotografías no han sido dispuestas de la manera en la que nuestros ojos suelen verlas, que es la imagen como tal, sino que circulan como información a través de los cables que están viendo en toda la instalación. Todos los cables contienen estos archivos, que son tomados por los fotógrafos durante el tiempo en que la exposición está siendo montada. Todas son miles de fotografías, están allí, en los discos y en los cables, recorriendo constantemente la instalación. Todas estas fotografías se están moviendo frente a nuestros ojos y sin embargo no podemos verlas. Este es quizá el gran ejemplo, creo yo, para imaginar la potencia o el lugar tan importante más bien que ocuparía el dispositivo en la discusión que hemos tenido hasta ahora en este curso. Realmente, para cerrar, a mí solo me interesaría enfatizar dos cosas. Ya con esto les dejo la palabra. Por una parte, que el curso ha sido pensado en términos de conceptos, un poco haciendo honor al propio nombre que nos cita aquí, el de R21, este es su programa, imaginando que hay conceptos específicos, neurálgicos, digamos, para la discusión, que nos permiten articular ciertas reflexiones, pero me parece importante insistir en que esos conceptos no deberían compartimentar estas experiencias, sino deben permitirnos, como hoy, conectar, en realidad, ¿sí? Pensar el dispositivo como una disposición, precisamente, para la redundancia, que conecte, que articule, que reticule, incluso, esos conceptos en una misma trama, por una parte. Y por otra parte, insistir, con esto quizás hacer contrapeso con otras cosas que puedan estar pensando en los otros seminarios, insistir en la imposibilidad de etiquetar, de nombrar, de clasificar este tipo de prácticas solo porque haya ciertas recurrencias, ciertas resonancias, ¿sí? No hemos intentado a lo largo de este curso hacer una suerte de catálogo de estilos o de características en común, sino más bien pensar cuáles son esos ecos, esas reverberaciones que se van produciendo allí entre lo estético, entre lo político, entre lo poético, entre lo ético, ¿sí? Que atraviesan esas prácticas y que nos permitirían imaginar el arte contemporáneo, dicho así, a grosso modo, como una suerte de espacio común que nombra algo más o menos reconocible hoy en día, pero que en realidad insiste en reclamar para sí cierta potencia de incalculabilidad, digamos. Y con eso, solo para cerrar, les quiero compartir una imagen, que si quieren les puedo enviar esto por email para complementar, pero con eso solo quiero recalcar esto que está como así reflexión final última. Pensar en Peter Osborne como otro de estos grandes teóricos que habría que leer si entramos en esta discusión de este diplomado, que piensa ya no en el carácter conceptual, que ha sido muy común para la discusión del arte contemporáneo, sino más bien en el carácter post-conceptual, que no tendría que ver con un carácter conceptual más radical, o con un carácter conceptual que ha sido superado, o con un carácter conceptual que está en discusión. No, más bien tendría que ver con algo que supera y que deshace toda preconcepción o toda concepción dada de antemano de lo que se supondría que es conceptual. Más bien, esto sería lo que caracterizaría al arte contemporáneo que hemos discutido. Por una parte, un arte que no puede ser ya descrito en términos de estilos, en términos de características en común, en términos de una periodización específica, sino que más bien está atravesado por una suerte de ensamblaje, ¿sí? Mutable o incluso mutante, de distintas variables, de distintas coordenadas, como decíamos al inicio, de distintas escalas, tal vez sería la palabra más apropiada aquí. Por otra parte, que ese carácter conceptual tendría que ver con una transformación ontológica profunda, ¿sí? Que es crucial para entender todo este tipo de prácticas, o más que entenderlas, para poder discutirlas, para poder pensarlas. Con transformación ontológica me refiero, por supuesto, a lo que hemos hecho desde la primera clase, reimaginar todo tipo de vocabulario que atraviesa la práctica artística, desde la propia idea de arte, la idea de objeto artístico, la idea de obra de arte, la idea de creatividad, la idea de originalidad, la idea de apropiación, la idea de comunidad, todo el vocabulario, todo el andamiaje, o toda la arquitectónica conceptual, como le podemos decir, que sostiene el arte contemporáneo, está atravesado, diría Peter Osborne, por una transformación ontológica fundamental. ¿Sí? Esta transformación ontológica, en buena medida, se sostiene gracias a un ánimo transdisciplinar, ¿sí? Y esto también lo hemos visto a lo largo de nuestras sesiones. Lo mismo trabajan estos artistas con otros artistas que con
biólogos, con químicos, con arquitectos, con ingenieros, ¿sí? Con distintos espacios a través de los cuales la disputa por el saber cobra sentido en una medialidad artística. ¿Sí? Ya cuando hablábamos del activismo artístico, discutíamos precisamente cuánto sentido tiene o no imaginar lo artístico y lo no artístico, ¿no? Pero en todo caso, a lo que me refiero precisamente es a la transdisciplina o a la indisciplina, también se podría pensar así, como ese espacio de tensión, ¿no? Donde una disciplina y otra colapsan, en el sentido de que chocan y también en el sentido de que se funden. ¿Sí? Y por último, y esto quizá entre la clase pasada y la de hoy se afianza con más sentido, lo que caracterizaría esa cualidad postconceptual de las prácticas artísticas que hemos estudiado hasta ahora es su carácter radicalmente relacional, ¿sí? Y en ese sentido distributivo. La práctica artística se distribuye de una manera quizá más plana o horizontal entre varias variables que ya no son las variables que hegemónicamente la institución o el sistema artístico nos había enseñado a ver. ¿Sí? Insisto, acabo de resumir groseramente un libro muy extenso y mucho más profundo, pero a donde voy es que la clase de hoy precisamente, con el énfasis medial, nos permitía de alguna manera recoger, retomar, revisitar cosas que ya habían estado ocurriendo a lo largo del curso, ¿sí? Y que me permiten enfatizar que si bien estudiamos conceptos específicos para cada clase, en realidad no se trata tanto de eso la discusión, sino de imaginar cómo se van tramando uno con otro. Pues para hoy es todo lo que quería compartirles. De hecho, ya estamos sobre la hora, pero aún así me gustaría pedirles que si tienen alguna pregunta aprovechen para hacerla, bien en el curso general, que hacemos pocos ahora, o bien específicamente de la evaluación. Así que no sé, adelante, les escucho. Yo, Renato, pues mira, cosas así con la lectura y la clase de hoy que también a ver si puedo compartir en el Padlet. No sé si eso se queda activo durante más tiempo. Si... Sí, buena pregunta, perdón que te interrumpa, José Antonio, pero para responder eso una vez, el Padlet queda activo, sí, por un año o más, de hecho. Entonces, quien quiera ambas cosas, o seguir sumando material, o al contrario, tomarse ahora sí el tiempo como para revisar todo lo que se ha estado compartiendo y descargarlo, se puede hacer sin ningún problema. Bueno, a ver si tengo tiempo de compartir algunas cosillas. Con una exposición que se titulaba Máquinas de Mirar en el CAC de Sevilla, no sé si era 2009, 2010. Creo que está la info en la web del CAC y lo puedo compartir por ahí, el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla. Y Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En la que había como una especie de, por un lado, no sé si era de algún coleccionista o algunas colecciones privadas o algo, una serie de objetos, de dispositivos y eso, que se usaron en la antigüedad, desde la pintura para copiar imágenes, una especie de protofotografía, ahí también para trabajar temas como, o sea, imágenes, la anamorfosis o distorsiones así de imágenes, y después como una revisión desde los nuevos medios y demás, y artistas actuales que trabajaban, pues hay una conversación con esa colección privada de objetos antiguos, así que la verdad que estaba muy chulo. Eso por un lado. Después, en la lectura, cuando hablaba de parodia corporativa y eso y ese tema, se me vino, bueno, un proyecto de unos amigos, ¿no? Que se llama Vinculados Records, que no es más que como una especie de productora musical ficticia en la que ellos graban vídeos musicales, interpretan sus propias canciones, todo en plan tema lo más profesional posible, pero no es más que un juego, una burla, una sátira y de gente que le gusta el audiovisual, gente que le gusta la música y que se juntaron en ese momento. Y de cuando en cuando siguen haciendo cosillas, a ver si también lo comparto por ahí. Y bueno, y ya después, conforme al trabajo de final y eso, que no sé si, bueno, ahora no sé si algún compañero también tiene alguna pregunta que hacer respecto a eso, pero no sé si ponerme en contacto contigo por email o algo, porque me gustaría tomarlo
hacerlo en el formato de práctica, ¿vale? Pero llevármelo a mi trabajo, un poco desde mi trabajo, o no sé, creo que el final de la clase de hoy me ha servido un poco para ver por dónde conectarlo y por dónde tirar, la verdad, pero no lo tengo todavía muy claro. Entonces no sé si te mandaré un mensajito privado para ver si podemos encontrar un punto de encuentro. Gracias, José Antonio. Sí, sí, no hay, sin duda, no hay problema, puedes escribirme en cualquier momento. Y está bien que todavía no se tenga claro por dónde va el asunto, porque para eso eran las 2 semanas extra. No me interesaba tanto que entregaran algo en esta misma semana, sino que después de haber visto todo el temario, ¿no? Después de haber tenido una visión quizá más completa, entonces empezar a experimentar. Aquellos que ya, como Raluca y otro par de personas que me han escrito, ya tienen una idea, pues adelante, pueden seguir por allí, pero si esta clase, si apenas está esta clase, si es que comenzamos a tener alguna intuición, está más que bien. Era lo que yo imaginaba que podría ocurrir. Eso por una parte. Por otra parte, no, buenísimo si nos compartes la información de la exposición, ¿no? Máquinas de mirar. Y por último, justo lo estaba buscando mientras te escuchaba, ya lo conseguí, pero ahorita se los voy a compartir. Recordé, ahora que hablabas de estos amigos, ¿no? Y de la experiencia, a propósito de lo que leíste en el texto, de un texto que apareció hace algunos años, editado en un libro dedicado al estudio de lo superficial, en un sentido quizá más filosófico, donde lo superficial ya no es lo negativo, sino lo superficial como el espacio donde lo medial ocurre, justamente. El medio siempre es una suerte de superficie, pues. Es un texto escrito, ahora no recuerdo la nacionalidad del investigador, pero se llama Theories Edison, que se llama Surface Fiction, algo así como ficciones superficiales o ficciones de la superficie. Y es toda una reflexión sobre la potencia de la superficie para producir espacios de lo ficcional como una metodología de intervención crítica. Y eso va desde el camuflaje en su sentido más tradicional, en el mundo animal o en el campo de lo artístico o en el propio maquillaje, etcétera, hasta muchas estrategias de mediación de las instituciones artísticas, museos, galerías, que utilizan la idea de lo superficial como espacio desde donde poner en práctica esta intervención de lo político, hasta, por eso me acordé, hasta prácticas propias del capitalismo contemporáneo, ¿no? Donde las empresas fantasmas lo que son es una suerte de cascarón vacío, más con una superficie a través de la cual se mueven, ¿no? Las apariencias de capitales, inversiones, pero eso en realidad está en Panamá, yo qué sé, bueno, ¿no? En otro sitio. ¿Sigues? Y todo tiene que ver precisamente con la ficción, o la potencia de lo ficcional, ¿no? Superficial. Quizá el énfasis no está puesto tanto en lo tecnológico en ese texto, pero te podría ayudar como a pensar esa parte que tiene. Sí, del texto. Y del resto, pues sí, escríbeme cuando quieras. ¿Sí? Para que hablemos. Gracias. ¿Alguien tiene algo más Gracias. que agregar o que preguntar? Yo poco más, vamos, me acuerdo también, ya fui a la exposición que hice José Antonio de máquinas de mirar, no sé si era 2010 o algo así, la verdad que él ya lo ha comentado todo, o sea que genial. A mí me ha recordado también la clase de hoy un poco a ciertas prácticas que aparecen en internet y sobre todo el tema de videojuegos, que me parece muy curiosa. No sé si, la verdad que estoy tirando un poco de memoria o totalmente de memoria. He visto bastantes veces que en Twitter se juega videojuegos, por ejemplo, el Zelda o algún tipo de juego que sea de un solo jugador, pero en el que los usuarios iban poniendo cuál era la acción que debería tomar, ¿no? Cuál es la siguiente tecla que se debe pulsar. Y entonces al final se hacía como una encuesta y lo más, lo más votado era lo que se hacía, ¿no? Entonces, si fuese la flecha a la izquierda, flecha a la derecha, adelante, atrás o cualquier otra tecla que sea del juego, ¿no? Y al final pues era un juego colaborativo, es decir, un jugador, un solo jugador en el que al final pues las decisiones de todos hacían bueno, que se jugara y aparte era un poco caótico, ¿no? Porque hay gente que quiere tirar para atrás, gente que quiere tirar hacia adelante, etcétera. Me ha recordado un poco al tema de las luces de México, ¿no? Del cambio de milenio y otros temas, ¿no? Y también me ha recordado, por ejemplo, el juego de la vida, que es todo lo contrario, creo yo, ¿no? Que es uno de los videojuegos en el que tú pones unos píxeles iniciales y depende de eso se desarrolla todo el juego o no, según las configuraciones y los encuentros de unos píxeles con otros y que es un tema muy, muy interesante y aparte
que uno de los símbolos, el glider creo que es del juego de la vida, es el que usan los hackers para autoidentificarse, o sea que me parece interesante. Y en ese juego de la vida tú lo que decides es el inicio, es como se inicia, y el resto de acciones la determina el propio juego, ¿no? Por sus interacciones, o sea que no tienes que hacer nada más, ¿no? Es como todo lo contrario, en un juego se decide entre todos todas las acciones, por mínimas que sea, y en ese decides un inicio de partida, ¿no? Y nada más. Y me recordaba todo ese tema, ¿no? Bueno, sobre todo en todas esas cosas de los dispositivos en el que se junta mucha gente en internet que tiene opiniones muy diversas y que elige muchas cosas muy diversas y al final aparece un ente distinto, ¿no? No sé si también, bueno, hay muchas más cosas en esta clase, pero me parecía que es bastante interesante eso. Y gracias, Miguel. Quizá me hiciste pensar ahora en, tal vez sería importante revisar también todas las prácticas de arte generativo, ¿no? Ahora que hablabas del juego de la vida y de estas prácticas que ocurren cada vez más guiadas o atravesadas por la algoritmización total de nuestra vida. Es decir, que quizá no rinde el tiempo en una clase tan corta como esta, ¿no? Una hora y media por semana, para imaginar todo lo que habría que discutir en un tema como las tecnologías, ¿no? Yo por eso insistí en que, a pesar de tratarse tal vez de una genealogía muy corta, 30 años tal vez, 35, 40, si pensamos como en los orígenes más, aún menos desarrollados de Internet, pues, a pesar de ser una genealogía tan corta, es tan o más potente que el resto de las prácticas que hemos visto a lo largo del curso, y por eso las dejaba hasta el final, tanto por un asunto cronológico, sino por la manera en la que podía articular tal vez todo lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces sí, los ejemplos que has puesto ahora, tal vez habría que pensarlos como en otro capítulo aparte con este asunto de la algoritmización, que valdría la pena discutir. No solo ya en el campo del arte contemporáneo, sino tal vez, especialmente en el campo de los estudios visuales, ¿no? En el campo de qué implica mirar, mirar ya como una disciplina que no, más bien como una práctica que no atañe únicamente a la disciplina de la historia del arte, sino sobre todo a la de la cultura visual, donde todo se nos atraviesa constantemente frente a nuestros ojos. Pero bueno, pues sí, no rinde el tiempo para todo eso, pero sí que valdría la pena pensarlo. Por otra parte, toda la ética hacker, me hacías imaginar cómo se cruza con las prácticas de activismo artístico. En el librillo que les compartí hace unas 2 semanas, cuando hablamos de los derechos de autor y la reapropiación y así, hay todo un apartado al final dedicado a la ética hacker y a los activismos, sobre todo de Latinoamérica, pero pensado en colaboración con España, porque es un libro editado por el Centro de Cultura de España en México. Entonces hay allí también algo que valdría la pena explorar, el asunto del hacktivismo, no solo el activismo, sino del hacktivismo, y más específicamente en ese libro se exploran las prácticas del transhack feminismo, ¿no? Como un espacio muy específico de las potencias feministas que atraviesan. Pues al menos desde Latinoamérica está pensado, ¿no? Pero como desde esa potencia feminista el transactivismo es una vía muy particular para reimaginar las condiciones políticas de lo común. Y seguro tenía algo más que decir y ahora me desvié con este tema y no lo recuerdo, pero en todo caso gracias, porque creo que el asunto de la algoritmización valdría la pena tomarla en cuenta, ¿no? Pero pues sí, así como eso queda por fuera, quizá hoy quedó por fuera hablar también de Heidegger, y hablar de Derrida, y hablar de Bruno Latour, y hablar de como los grandes pensadores que han imaginado, ¿no?, la tecnología en relación con nuestra vida cotidiana y cómo eso salta luego la quizás tarea, ¿no?, para el futuro, ¿no?, de cada uno de ustedes. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere aprovechar para preguntar o para comentar algo antes de que cerremos y de que yo dé unas indicaciones finales? Agradecer, perdón, ¿está hablando alguien más? Creo que Verónica, pero si quieres, sigue tú, Raluca, y luego le damos la palabra a No, Verónica. yo solo quería darte las gracias, Renato, por la clase. Me ha encantado desde el principio, porque, no sé, tanto como has planteado los temas, la imagen y los ejemplos tan diversos que nos has dado y hemos aprendido tanto, yo creo, hablo en nombre de todo el mundo, pero creo que todos nos sentimos igual y hemos estado tan conectados con esta clase y lo hemos disfrutado tanto. A mí me da una pena que se acabe, me ha parecido demasiado corta. Y nada, solo agradecerte
el hecho de compartir, ¿no? Tus conocimientos y la forma que lo has hecho que nos has llegado, creo que a todo el mundo. Pues muchas gracias, Raluca. Al contrario, para mí el aprendizaje es compartir con ustedes, escuchar, y es cierto que las clases han cobrado, como están mencionando, yo cuento como una cosa con demasiado tiempo, y ustedes escuchan y luego intervienen. No me encanta dar clases así, de hecho quienes me conocen no es así como suelo dar clases el resto de mi vida docente. Pero pues ni modo, el formato diplomado y en línea, ¿no? Es como un poco expreso, estoy de acuerdo contigo, me parece que se ha ido rápido el tiempo y me encantaría poder continuar, ¿no?, la discusión. Pero pues ni modo, creo que a pesar de eso ha funcionado la plataforma, ¿no? Un experimento para aprender y escuchar juntos. Me alegra que haya sido útil para ti y para los demás. Y pues de alguna manera podemos seguir en contacto, Raluca. Yo tengo, como les dije, la disponibilidad de seguir compartiendo tantos materiales como sean posibles, así que como quien quiera seguir la discusión en paralelo, pues estoy a sus órdenes. Gracias, Raluca. Verónica, ¿tú querías agregar o preguntar algo? No, no, era... Bien, vale. Pues listo, no me gustaría quitarles mucho más de su tiempo, solo un par de ideas para cerrar. Recordatorio para la semana del 26 de abril, de verificar de todas formas la fecha exacta, pero sí, martes 26, es decir, justo en 2 semanas. Espero por favor a más tardar a medianoche mías, mexicanas, latinoamericanas, entonces pues quizá compañeros de España tienen unas 7 horas extra, ¿no? En relación, quizás piensen como en sus 7 de la mañana, algo así, del 27. Pero bueno, en todo caso, para a medianoche del 26, por favor, enviarme sus trabajos. Si con tiempo me los quieren ir enviando, también está bien. Esa es como la fecha límite. Si antes de esa fecha lo que quieren enviarme es como un avance, o una duda, o una idea, o lo que sea, un llamado de auxilio, lo que quieran, háganlo. Yo preferiría que lo hagan a través de email para que haya como más tiempo y espacio, ¿no? Pero si quieren escribir un mensajillo por WhatsApp también se vale. Y pues eso, mi recomendación es que tomen el ejercicio no tanto como una suerte de gran contribución a la historia de la humanidad, sino más bien que piensen en el ejercicio en la misma dinámica del curso, como una intervención muy específica, a partir de conocimientos que ya estaban allí, que pueden ser reensamblados a su vez. De allí el énfasis en que la respuesta a la pregunta que les planteo no sea tanto no esté determinada tanto por un asunto de originalidad, sino más bien de carácter crítico y propositivo. Cada quien puede allí como apropiarse de la respuesta de la manera que más le conviene. De modo tal que si tienen ya por ahí trabajos adelantados, trabajos a medio hacer o trabajos que quieran revisar, rehacer, se vale hacerlo, y si también quieren empezar de cero, pues adelante. ¿Okay? Última recomendación, revisen las grabaciones ya que están disponibles, los casos, las lecturas, de modo tal que puedan reutilizar las cosas que ya están allí. Eso espero que les va a ahorrar mucho tiempo. Y por último, por supuesto, quizá insistir en que el trabajo no tiene tanto que ver con dar una suerte de recuento de lo que aquí ocurrió, no quiero una suerte de relatoría, de reseña, ¿no? Sino que quiero más bien una intervención específica en torno a un tema en particular que les haya parecido, lo que quieran, relevante, problemático, interesante. Puede que le entren a aquello que les pareció más fácil, puede que le entren a aquello que les pareció más difícil, aquello que no entendieron, aquello que entendieron mejor. A mí realmente me da igual. Lo que quiero más bien es que cada quien se apropie, ¿no?, lo que ocurrió aquí. ¿Sí? Para un recuento de las clases ya tenemos. Pues listo, eso es todo por mi parte. Yo insisto en lo que ha dicho, en función de lo que dijo Raluca, en agradecerles. Para mí fue una experiencia muy grata. Pues quedo a sus órdenes también por esta vía un poco rara y telemática, pero pues a sus órdenes. ¿Sí? Un gusto, muchas gracias a todas, a todos, y pues que estén muy bien y que tengan un bonito resto de Semana Santa. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas Gracias gracias. a A todos. todos, estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Hasta Cuídense luego. mucho. Bye.